bendito sea nuestro Señor en nuestras vidas. Porque gracias a Él estamos aquí, a su misericordia y a su fidelidad. Ahora veremos otro momento especial. Un momento donde, aparte de la palabra de nuestro Señor, que vendrá a bendice su obra, siempre la palabra hace que nuestras vidas se glorifiquen en su nombre. Oh sí, mi Dios, glorioso y misericordioso. Ahora viene un momento donde viene el hermano Oscar a predicar la palabra. Hermanos míos, hagamos reverencia, porque la palabra de Dios es importante en nuestras vidas. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, Dios bendiga su palabra. Bueno, siéntese. Gracias, Adoni, gracias. Entonces, vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Bueno, el título de la palabra de hoy se llama El propósito de Dios brilla en tu medianoche y cómo regocijarse cuando todo está oscuro. El texto va a ser Jeremías 29:11, Joel 2:32 y Hechos 16:25. Eso es lo que hemos estado tratando. Ahora, hermanos y hermanas en Cristo, primero que todo, yo quiero darle las gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí exponiendo la palabra. Quiero decirle que es primera vez que expongo la palabra aquí en esta misión Cielos Abiertos. Y les confieso que mi corazón está lleno de emoción, y más lleno de emoción también un sano temor. ¿Por qué un sano temor? Porque no es un honor que se merece. Estar aquí detrás de este púlpito exponiendo la palabra no es un honor que se merece, sino es una gracia que Dios da. Entonces, gracias a la hermana Carissa que está transmitiendo en vivo en las redes sociales, para Facebook, y para las personas que nos están mirando en las redes sociales, quiero decirle quiénes somos. Nosotros somos la misión Cielos Abiertos. Somos un pueblo que ama a Dios. Somos un pueblo que lucha contra la corriente. Somos un pueblo que alaba en medio de la adversidad. Y eso a nosotros nos llena de gozo. Porque aquí en Cuba, en este país, en Cuba, donde todo parece diseñado para apagar la fe, nosotros seguimos encendidos. Un aleluya, un amén. Amén. Mucho amén. Y precisamente yo quiero que de eso aprendamos hoy. Que aprendamos hoy de eso. De cómo el gozo y el propósito de Dios no se apagan cuando la luz se va. De cómo la medianoche puede ser el escenario más glorioso para la alabanza. Voy a comenzar con una pregunta directa. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido alguna vez alguna medianoche en nuestras vidas? Sí, una medianoche quiere decir una situación donde no vemos salida. Ese problema que parece no tener solución. Ese apagón del alma que no se va ni con una lámpara recargable. Y en medio de esa medianoche, la pregunta es, ¿se puede regocijar? ¿Podemos regocijarnos en medio de esa medianoche? ¿Podemos alabar a Dios cuando todo está oscuro? La respuesta bíblica, ¿cuál es la respuesta bíblica? Amén. Un sí rotundo. La respuesta bíblica es un sí rotundo. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pero el gozo del Señor no es un gozo que nace de negar la realidad que estamos viviendo. Es un gozo que nace de algo más profundo. Es la certeza de que Dios tiene un propósito. Y ese propósito se cumple incluso en la noche. Hoy, en el día de hoy, vamos a aprender 3 lecciones bíblicas. 3 lecciones de Pablo y Silas en la cárcel, conectada con la promesa de Jeremías 29:11 y Joel 2:32, para que nosotros también podamos regocijarnos en el propósito de Dios, aunque estemos en la más profunda oscuridad. Vamos a orar. Señor, abre nuestros oídos y nuestros corazones, y que esta palabra no sea solo información, sino transformación.
que el gozo de tu propósito inunde esta misión, cielos abiertos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. La lección número 1. El propósito de Dios no se apaga en la medianoche. Jeremías 29:11. ¿Quién me lo lee ahí rápido? Y los demás que escuchen. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Muy bien, Hechos 16:25, rápido ahí. Hechos, capítulo 16, versículo 25, rápido ahí. Hechos 16. Hechos, capítulo 16, versículo 25. Escuchen. 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Muy bien, hermano. Oigan esto, hermano. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel oscura con las espaldas llenas de viga, los pies atados en el cepo y la medianoche cayendo sobre ellos como un manto pesado, ellos podrían haber pensado: Dios nos ha abandonado. Podrían haber dicho: Señor, ¿dónde está tu propósito? Para esto nos llamaste, para ser golpeados, encarcelados, humillados. Jeremías 29:11 es una promesa eterna. Y esa promesa no dice si todo va bien. No dice tengo un plan para ti si todo va bien. No dice cuando salgas de la cárcel tengo un propósito. Dice yo sé en presente. Jeremías 29:11 habla en presente. En presente, en medio de la cárcel, en medio del dolor, en medio de la medianoche. Dios sabe, Dios tiene un plan. Y ese plan es de paz, no de mal. Amén. Amén, amén. Amén. Hermanos, miren, en Cuba sabemos de apagones. A veces son horas, a veces son días. Y en medio de esa oscuridad, la desesperación puede crecer. Pero yo pregunto, ¿se apaga el propósito de Dios cuando se va la luz? No. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no depende del fluido eléctrico, depende de la fidelidad de Él. Y Él es fiel aunque no haya fluido eléctrico. Amén. Aleluya. Aleluya. Imaginen, vamos a imaginar una lámpara recargable en medio de un apagón. Es pequeña, pero es suficiente para ver el siguiente paso. Y así es el propósito de Dios. El propósito de Dios no te da un medio completo de la vida, pero te da luz para el siguiente paso, y el siguiente, hasta que llegas al fin de lo que Él ha preparado para ti, para mí. Entonces, la próxima vez que llegue el apagón a nuestras vidas, vamos a recordar lo siguiente: el propósito de Dios no se apaga. La paz no se da con la falta de fluido eléctrico. El final que Dios ha preparado no depende de la situación del país, sino de la fidelidad de Él. Pero hay una cosa: no basta con saber que Dios tiene un propósito. Ese propósito hay que activarlo. ¿Y cómo se activa ese propósito? Invocando el nombre del Señor, como dice Joel 2:32. Alguien que lo lea, Joel 2:32. Y vamos a retomar Hechos 16:25. Joel 2:32 y retomamos Hechos 16:25. Joel 2:32 y retomamos Hechos 16:25. Gabriel. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Hechos 16:25, ¿qué dice? Pero a medianoche, orando, Pablo Muy y bien. Silas cantaban Oiga. himnos a Dios y los presos los oían. 16:25. Muy bien por ti, Italia. Entonces, hermanos, la promesa de Joel 2:32 es clara y poderosa. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Amén. No dice el que tenga dinero. No dice el que tenga influencia. No dice el que tenga visa. No dice el que tenga familia en el exterior. Dice
todo aquel que invocare. Es decir, esa promesa es una promesa universal, sin distinción de clase, raza o condición social. Y Pablo y Silas en esa cárcel entendieron esa promesa. Ellos no estaban orando en voz baja, no estaban quejándose. La Biblia dice que oraban y cantaban himnos a Dios. Es decir, estaban invocando himnos a Dios, es decir, estaban invocando el nombre del Señor en voz alta, en la medianoche y en la oscuridad. Imaginen esto. En Cuba, cuando hay una cola para comprar el pan, la gente espera horas y a veces al final no hay pan. Pero si alguien grita, ¡hay pan!, todo el mundo se mueve y todos quieren pan. Y así es Joel 2:32. Dios dice, hay salvación, hay propósito, hay esperanza, solo invoca mi nombre. Y es una oferta abierta para todos los que están en la cola de la vida esperando una solución. Aleluya. Aleluya, Omar, gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. ¿Y qué pasa cuando invocas el nombre de Jehová en medio de tu medianoche? ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo que pasó con Pablo y Silas. Viene el terremoto. Pero no es un terremoto físico siempre, pero sí un terremoto espiritual que sacude los cimientos de tu desesperación. Abre las puertas que parecían cerradas. Suelta las cadenas que te tenían atado. Aleluya. Aleluya, muy bien. Aleluya, Omar, muy bien. Gloria Gloria a Dios. Santo el Cordero. Déjenme contarles la historia de una familia. Había una madre que había estado orando por su hijo. Él se había involucrado en cosas malas, estaba lejos de Dios y ella no veía cambio y pasaban los meses y nada. Una noche, en medio de otro apagón, ella se arrodilló en su cuarto y ese cuarto, por supuesto, estaba a oscuras y dijo, Señor, yo no veo salida, pero tú ves, tú tienes un propósito para mi hijo. Hoy invoco tu nombre sobre él. Salva su alma aunque yo no vea cómo. ¿Y qué pasó? A los días, el hijo llegó a casa llorando. Algo había pasado. Alguien le había hablado de Jesús y su corazón se quebró. Y hoy ese hijo es un hombre de Dios. Gloria a Dios. ¿Eh? Gloria a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Esa madre invocó el nombre del Señor en su medianoche y Dios respondió con un terremoto de salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando estemos en nuestra medianoche, ¿qué vamos a hacer cuando estemos en nuestra medianoche? No nos vamos a quedar callados, porque invocar es hablar. No nos vamos a quejar, porque invocar es alabar. No nos vamos a rendir, porque invocar es activar el propósito de Dios. Y cuando invocamos, cuando alabamos en nuestra medianoche, algo más sucede. ¿Qué sucede? Nuestro gozo se convierte en testimonio para otro y el propósito de Dios se extiende. Lección número 3. El propósito de Dios se revela a través de nuestro testimonio en la noche. Jeremías 29:11 dice, para daros el fin que esperáis. Hechos 16, 27, 34 dice, el carcelero pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, el propósito de Dios no es solo para ti, para mí. El propósito de Dios se multiplica cuando lo compartimos. Pablo y Silas podían haber escapado cuando el terremoto abrió las puertas, pero no lo hicieron, se quedaron. ¿Por qué se quedaron? ¿Por qué? Porque sabían que el propósito de Dios era más grande que su libertad física, individual. Sabían que alguien estaba mirando. ¿Y quién era el que estaba mirando? El carcelero y los demás presos. Aquí en Cuba, en este país, en esta ciudad, en esta sociedad, en esta vecindad, vivimos muy cerca unos de los otros. Las paredes muchas veces son delgadas, en el edificio, en la cuadra, en el reparto. La gente sabe cómo vives. La gente nos está observando cómo reaccionamos en medio de la crisis. Cuando hay apagón y tú enciendes tu lámpara recargable
y pones música de alabanza en tu móvil, en tu bocina portátil recargable, mientras el vecino está profiriendo maldiciones, eso es testimonio. Cuando llega el fin de mes y tú no tienes dinero, pero tienes paz mientras tu vecino está desesperado, eso es testimonio. Cuando tu hijo se va del país y tú lloras, pero también alabas y el vecino ve tu esperanza, eso es testimonio. Y ese testimonio en la noche cumple el propósito de Dios. ¿Qué es lo que hace? Atrae a otros al conocimiento de Cristo. Amén. Aleluya. Recuerdo un hermano en un barrio de La Habana que él tenía un pequeño negocio. Era un negocio de reparación de bicicleta. Y cuando la crisis se agudizó, los repuestos escasearon, la gente no tenía dinero y él se quedó sin trabajo. Los vecinos esperaban verlo amargado, quejándose, pero él en medio de su dificultad seguía sonriendo, seguía orando, seguía alabando a Dios en el portal de su casa. Y un vecino que nunca había ido a la iglesia se le acercó y le dijo: oye, ¿cómo haces para tener paz? Yo estoy en la misma situación que tú y no duermo. Y tú duermes tranquilo. ¿Qué tienes tú que yo no tengo? Ese vecino, en ese momento, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba preguntando lo mismo que el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y el hermano pudo decirle: es Jesús, invoca su nombre. Él tiene un propósito para ti. Hermano, esta es la culminación del propósito de Dios, que otros conozcan a Cristo a través de nuestro testimonio en la noche. Nuestro gozo, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, nuestro gozo en medio de un apagón es un evangelio vivo. Nuestra paz en medio de la escasez es una Biblia abierta. Nuestra alabanza en medio del dolor es un altar que atrae a otros. Hermanos, no subestimemos el poder de nuestro testimonio. Nuestra medianoche no es solo nuestra, es el escenario donde Dios va a mostrar su gloria a otros que nos están mirando. Hermanos en Cristo, después de esta palabra, no podemos irnos igual. Tenemos que salir de aquí con una decisión en el corazón. Vamos a compartir 3 pasos prácticos para vivir el gozo del propósito de Dios en medio de la medianoche. Paso número 1. Vamos a afirmar el propósito de Dios sobre nuestra medianoche. En un momento de silencio, vamos a identificar cuál es nuestra medianoche. Y esa medianoche que tenemos vamos a ponerle nombre. Y ahí mismo donde estamos vamos a declarar bajito en nuestro interior: Señor, yo sé que tú tienes un propósito de paz para esta situación. No es de mal. El final que espero es de victoria, no de fracaso. Amén. Paso número 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a invocar el nombre del Señor cada noche, esta semana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, toda la eternidad antes de dormir. Cuando llegue el apagón o cuando estemos en una medianoche, vamos a invocar el nombre del Señor. No le vamos a pedir, vamos a alabar, vamos a cantar, vamos a declarar, vamos a activar el terremoto de Dios sobre cada situación que tengamos. Amén. Paso número 3. Vamos a compartir nuestro testimonio aquí en la misión. El próximo domingo, el domingo que viene, y el próximo, y los posteriores, cuando volvamos a esta misión, vamos a traer testimonio, vamos a estar pendientes y vamos a traer testimonio. Vamos a compartir algo que Dios hizo en nuestra medianoche. Vamos a compartir algo que Dios abrió, algo que Dios soltó. Porque ¿qué es lo que pasa? Compartir nuestro testimonio edifica la fe de otros y cumple el propósito de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a levantar las manos.
y vamos a cerrar este tiempo con una oración. Pero no una oración cualquiera. Vamos a hacer una oración de decisión. Amén. Señor Dios Todopoderoso y de medianoche, te damos gracias porque tu presencia no se apaga cuando se va el fluido eléctrico. No hay apagón que apague tu amor. No hay oscuridad que esconda tu gloria. No hay medianoche que detenga tu propósito. Hoy, en esta misión Cielos Abiertos, decidimos regocijarnos en tu propósito. Señor, te entregamos cada medianoche que hay en este lugar, las deudas que nos atan, las enfermedades que nos agobian, los hijos que se fueron y no volvieron, los matrimonios rotos, los apagones que apagan nuestra esperanza. Pero en medio de cada una de ellas decimos: no nos callaremos, no nos rendiremos, no nos quejaremos, invocaremos tu nombre, alabaremos, porque sabemos que el propósito de Dios se cumplirá en esta nación, porque sabemos que todo el que invocare tu nombre será salvo, porque sabemos que el final que esperamos es de paz y no de mal. Amén. Danos el gozo de Pablo y Sila, que no dependieron de las cadenas, sino de la certeza que tú tenías. Amén. Un propósito en esa cárcel. Y que nuestra alabanza, aunque sea débil, sea suficiente para que tú muevas el terremoto que abre puertas, suelta cadenas y salva almas. En el nombre de Jesús, que es la luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Gloria a Dios. Por favor, siéntense. Quiero decir algo más. Hermanos de la misión Cielos Abiertos, el propósito de Dios no se apaga, no se apaga. La medianoche no es el final. El terremoto viene. Ahora, cuando lleguemos a casa y haya otro apagón, haya algún problema, alguna adversidad, recordemos que la luz de Jesús nunca se apaga. Amén. La luz de Jesús nunca se apaga. Regocijémonos en el propósito, invoquemos su nombre y alabemos a Dios en la medianoche. Hermanos, Dios tiene un propósito para Cuba. Amén. Y ese propósito se cumple a través de nosotros. Amén. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Gracias, Jesús.